convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 136. Cara familiar. Si no fuera por los cristales de luz que cada uno llevaba consigo, el grupo estaría completamente a oscuras. Habían dejado atrás la entrada de la cueva hacía ya bastante tiempo, y con ella cualquier rastro de luz natural. No tenían idea de qué tan profundo se encontraban dentro de la montaña. La luz de los cristales iluminaba sus rostros y resaltaba las sombras que se movían en la fría humedad del entorno. Frente a ellos, la enorme puerta de acero se alzaba imponente, idéntica en diseño a la puerta roja que Ray había encontrado en la ocasión anterior. Un patrón circular se destacaba en su centro, como un sello esperando ser activado. Dan se inclinó hacia adelante, curioso, y comenzó a manipular la puerta con sus manos. «¿Entonces de verdad no hay forma de abrirla sin Ray?», resopló mientras empujaba el acero sin éxito. Monk y Gary ya le habían explicado lo que había ocurrido cuando abrieron la puerta roja. Querían que todos estuvieran preparados. Lo que ocurrió aquella vez había sido demasiado inesperado. Dan, impaciente, caminó hacia el borde de la caverna donde la puerta parecía unirse a las paredes. Observó un momento y luego golpeó con su lanza. «¿Y ahora qué estás haciendo?», preguntó Martha con el ceño fruncido. «Tal vez podamos investigarlo un poco más. Quién sabe, podría haber una entrada oculta o algo». Siguió golpeando con fuerza hasta que un trozo de roca se desprendió. Pero debajo solo había más acero. «Será mejor que te detengas», intervino Slivia con firmeza. «No sabemos hasta dónde se extiende este muro, y lo último que necesitamos es que la cueva colapse sobre nosotros». «Vale. Entonces se lo dejamos a Ray», dijo Dan, retrocediendo. Ray avanzó sin decir palabra. Alzó la mano y la colocó sobre el círculo en el centro de la puerta. Como antes, una pantalla apareció frente a él. Seleccionó sí sin vacilar. En ese instante, el sello circular giró sobre sí mismo
y un suave retumbar mecánico recorrió la caverna. Las puertas se deslizaron hacia los lados, abriéndose con una precisión imposible de imaginar. «Impresionante maquinaria», murmuró Slivia, observando cada detalle con ojos brillantes. «¿Cómo es que se abrió solo cuando Ray la tocó?», preguntó Dan, dirigiendo su mirada a Gary y Monk. Ambos se encogieron de hombros. No dirían nada. Ray tampoco estaba listo para revelar quién era en realidad, ni hablar del sistema que lo asistía. «Será porque él es el elegido», sugirió Kyle, recordando aquella reunión de los caballeros dragón. «Oh, ¿te refieres a la profecía?», añadió Dan, entusiasmado. «Entonces, tal vez el ser divino realmente se encuentre aquí abajo». «Vamos, entremos», interrumpió Ray, cortando de raíz la conversación. No le gustaba el rumbo que tomaban esas palabras, ni él mismo sabía por qué le ocurrían esas cosas, y menos aún quería ser arrastrado a una supuesta profecía que no comprendía. El grupo atravesó el umbral. Frente a ellos se extendía una escalera de caracol que descendía en espiral hacia las entrañas de la montaña. Los cristales de luz no alcanzaban para iluminar el fondo. Era imposible saber cuán profundo era el descenso. Jasmine y Monk se tensaron. «Esto se siente igual que la última vez», susurró Monk con un escalofrío. Gary, en cambio, no se detuvo. Caminó decidido, encabezando el grupo. Había algo aquí, lo sentía, estaba cerca, y nada se interpondría entre él y la verdad. Bajaron y bajaron. El tiempo transcurrió lentamente, mientras descendían por la interminable escalera de piedra. Media hora más tarde, todavía no veían el final. «¿Vamos a llegar hasta debajo de la academia?», preguntó Monk, jadeando. «Eso parece», respondió Jasmine, con voz tensa. El grupo continuó bajando mientras charlaban para aliviar la presión del entorno. «¿Y qué le dirás al ser divino cuando lo veas?», preguntó Kyle, mirando a Martha con una sonrisa. «No lo sé, pero espero que sea hermosa», respondió ella sin dudar. «¿Ella? ¿Por qué asumes que es mujer?», saltó Dan. «¿Y tú por qué asumes que es hombre?». «Bueno, ya sabes, es todopoderoso y esas cosas. Tiene que ser un hombre, ¿no? Dan, ¿alguna vez venciste a Slivia en una sola partida de clasificación? Lo dudo mucho». Slivia y Martha se miraron, y luego dijeron al unísono: «Niños». Las otra media hora descendiendo por fin llegaron al fondo. El lugar al que habían llegado parecía una iglesia subterránea, una sala inmensa, silenciosa, envuelta en una atmósfera solemne. Bancos de madera se alineaban a ambos lados, todos mirando en la misma dirección. Al frente, una única figura dominaba la sala, una estatua. Era una mujer hermosa, con una expresión serena y enigmática. Llevaba una capucha similar a las que usaban los antiguos magos. En su mano derecha sostenía un bastón con un orbe en la punta, y alrededor del orbe, 2 alas pequeñas talladas con precisión milimétrica. Todos observaron la estatua en silencio. Uno a uno, comenzaron a explorar la habitación, buscando otras salidas o pistas. Todos menos Ray. Ray no podía dejar mirarla. Slivia lo notó. Caminó hasta él y bromeó: «Sé que es hermosa, Ray, pero es solo una estatua». Ray no reaccionó a la broma. «¿Sabes quién es?», preguntó, sin apartar la vista de los ojos de piedra de la figura. Slivia observó la estatua con atención. Luego echó un vistazo a la sala, como si buscara algo más allá de lo visible. «Si tuviera que adivinar, diría que este lugar fue un templo, algún tipo de santuario. Hoy en día está prohibido representar la imagen del ser divino. Es tabú, pero en el pasado
no lo era tanto. ¿Estás diciendo que esta estatua es el ser divino? Creo que es una posibilidad. Ray no respondió. Algo dentro de él se removía. Una sensación profunda, incómoda. Conocía esa cara. Había algo en esa estatua, en su expresión, en sus rasgos. Una familiaridad inquietante lo recorría, como si la hubiera visto antes, en otra vida, en otro tiempo, pero sin poder recordarlo del todo. Y esa sensación lo acompañaría mucho más allá de ese templo. Capítulo 137. El futuro. Tras media hora explorando la gran sala, sin encontrar otra entrada ni salida, el grupo volvió a reunirse junto a la estatua. Ray seguía de pie, completamente absorto, observando el rostro esculpido en piedra como si intentara arrancar un recuerdo olvidado de su mente. «Oye, ¿crees que Ray está enamorado?», susurró Dan a Monk con una sonrisa burlona. Lleva mirándola un buen rato. Antes de que Monk pudiera responder, Martha apareció por detrás y les dio un coscorrón a ambos. «Pónganse serios, niños». De pronto, un grito interrumpió la escena. «¡Maldita sea! Tiene que haber otra entrada en alguna parte». Todos voltearon en seco. Era Gary, frustrado, examinando un rincón de la sala con el ceño fruncido. «¿Y si regresamos?», preguntó Slivia, dirigiéndose al grupo. Pero Ray habló, aún sin apartar la mirada de la estatua. «Debajo de la estatua hay otra puerta». «¿En serio?», exclamó Gary, corriendo hacia la figura y comenzando a empujarla con todas sus fuerzas. «Vamos, ¿van a quedarse mirando?». Dan y Monk lo ayudaron de inmediato, pero a pesar de su esfuerzo conjunto, la estatua ni se inmutó. No era como la puerta de acero que se abrió ante el toque de Ray. Y es que Ray había visto la puerta desde que entró. No es que no quisiera ayudar, simplemente necesitaba ese momento. Había algo en esa figura esculpida que le hablaba desde el silencio. Cuanto más la observaba, más se afianzaba una certeza incómoda. Conocía a esa mujer. Finalmente, se acercó. Los demás se apartaron, y él colocó su mano sobre la base de la estatua. Como antes, el sistema reaccionó. «¿Deseas entrar?». Ray seleccionó sí, sin dudar. Algo importante estaba a punto de revelarse. La estatua se deslizó hacia atrás con un estruendo sordo, dejando al descubierto una oscura escalera que descendía a las profundidades. «¿Hasta dónde se extiende este lugar?», preguntó Dan, con un hilo de voz. A diferencia de la espiral anterior, esta escalera descendía en línea recta hasta llegar a una trampilla. Gary, sin vacilar, la levantó, revelando otra escalera más. El sonido del agua corriendo resonaba desde abajo. «Yo iré primero», dijo Gary, comenzando a bajar con cautela. La escalera daba paso a una sala aún más amplia, llena de formaciones rocosas. Había 5 túneles, pero 4 estaban sellados con puertas de hierro similares a la que protegía la entrada. «Ray, ¿puedes intentar abrir alguna?», preguntó Gary. Ray se acercó a una de las puertas y notó algo diferente. No tenía el símbolo circular. Colocó su mano, pero no pasó nada. Negó con la cabeza. «Entonces no tenemos muchas opciones», dijo Gary, tomando el único camino abierto. A medida que avanzaban, las paredes de la cueva comenzaron a cambiar. Rocas grises se transformaban en cristales que emitían una luz azul intensa, iluminando todo el túnel con un resplandor hipnótico. «¿Qué son estos cristales?», preguntó Slivia, fascinada. «Si tú no lo sabes,
Entonces ninguno lo sabrá, respondió Gary, sin quitarles la vista. Nadie había visto cristales así antes. No se trataba de cristales de bestias. Algo en su forma y energía era distinto. A cada paso aparecían más y más, hasta que el túnel entero fue absorbido por el brillo azul. Y entonces, al fondo de la caverna, un gran cristal flotante los detuvo en seco. Era inmenso, brillante, majestuoso. No necesitaban que nadie les dijera lo que estaban viendo. El ser divino. Una presión invisible los envolvió. Todos cayeron de rodillas, inclinando la cabeza hacia el suelo, como si su cuerpo reconociera la divinidad antes que la mente. Todos, excepto Ray. «Ray, ¿no lo entiendes?», exclamó Gary. «Es el ser divino». Ray, sin embargo, no compartía la reacción de los demás. En su interior, algo empezó a agitarse. Una energía desconocida, o quizás demasiado familiar, se removía dentro de él. Sentía como si algo en su propio cuerpo luchara por salir, por unirse con el cristal. Trató de resistirse, pero fue en vano. La fuerza era demasiado grande. Una parte de él lo abandonó. Y entonces comenzaron las visiones. Imágenes llenas de muerte, desesperanza y devastación. Vio un mundo arrasado por la plaga de las sombras, una tierra donde la humanidad y toda criatura viviente habían sido aniquiladas. Un silencio absoluto reinaba sobre un planeta muerto. Las imágenes desaparecieron, y la parte de Ray que había salido de él regresó, como si le hubiesen devuelto el aliento. Jadeante, Ray abrió los ojos. ¿Qué fue eso? Pero no tuvo tiempo de procesarlo. Una imagen final se proyectó en su mente. Él mismo, en esta misma caverna, traicionado por uno de los suyos. Vio con claridad una hoja envenenada abriéndose paso en su espalda. Instintivamente, giró la cabeza. Demasiado tarde. La visión se convirtió en realidad. Ray sintió el acero afilado clavarse entre sus costillas. El veneno se expandió al instante, entumeciendo sus piernas, paralizando su cuerpo. Cayó de rodillas, luego al suelo, mientras la oscuridad se cernía sobre su conciencia. Con un último esfuerzo, alzó la cabeza. Escuchó gritos, voces, confusión. Vio a Gary abalanzarse sobre Jasmine, cuya expresión ya no escondía nada. Sus manos estaban cubiertas de sangre, y en su rostro brillaba una sonrisa sádica. Lo último que Ray alcanzó a ver fue el filo de la espada de Gary abalanzándose contra Jasmine, justo antes de que sus ojos se volvieran completamente negros. Capítulo 138. En juicio. Cuando Ray logró abrir los ojos, se encontró con una escena que se le había vuelto dolorosamente familiar. El techo blanco, el aroma a productos químicos. Estaba de nuevo en una cama de hospital. Pero esta vez no eran médicos ni enfermeras los que lo recibían. Junto a su cama, sentado con tranquilidad, estaba un anciano de cabellos y barba completamente blancos, tan largos como su reputación, Humphrey White. Humphrey no solo era el director del hospital, también era el único mago oficial de Avrion, especializado en magia curativa, y en este momento lo observaba con una mezcla de alivio y preocupación. «Parece que por fin despertaste», dijo con una sonrisa cálida, aunque su voz arrastraba un matiz de gravedad. Ray intentó hablar, pero su cuerpo seguía entumecido y su garganta seca como la ceniza. Humphrey hizo un gesto y una enfermera se acercó de inmediato con un vaso de agua. Tras unos sorbos, Ray logró articular una frase ronca. «¿Qué
que les pasó a todos. Humphrey suspiró. Tienes muchas preguntas, lo sé, pero puedes estar tranquilo. Tus amigos están a salvo. Luego, su expresión se oscureció. Todos, excepto Jasmine. Las palabras lo golpearon como una roca en el pecho. Lo que creyó un sueño distorsionado antes de perder el conocimiento había sido real. Gary había matado a Jasmine. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó con dificultad. 1 semana entera, respondió Humphrey con voz serena. Ray no podía creerlo. ¿Tanto tiempo? Jamás se había sentido tan vulnerable. Tuviste suerte de sobrevivir, añadió Humphrey, bajando el tono como si compartiera un secreto. Jasmine estaba poseída por la plaga de las sombras. Te atacó con una espada cubierta de un veneno letal, del tipo que solo se usa para cazar a las bestias mágicas más peligrosas. No sabemos cómo consiguió algo así, ni cuánto tiempo llevaba bajo su influencia. Entonces, ¿cómo sigo vivo?, preguntó Ray, desconcertado. Esa es la misma pregunta que yo me hago. Llegaste a mí justo a tiempo. Cualquier otro humano habría muerto casi al instante. Pero tu cuerpo luchó contra el veneno, como si no fuera completamente humano. Ray tragó saliva. Las palabras de Humphrey lo hacían pensar en muchas cosas que aún no comprendía del todo sobre sí mismo. ¿Y cómo llegué hasta aquí? 2 de tus amigos se quedaron contigo, mientras los demás regresaron a la academia en busca de ayuda. Finalmente encontraron a Wilfred. Él tomó un camino distinto para llegar más rápido. Ray supuso de inmediato que se trataba de la puerta roja de la academia. Eso explicaría la velocidad con la que Wilfred había llegado a su lado. El anciano lo miró con pesar antes de soltar otra verdad que pesaba más que cualquier veneno. Ray, tú y tus amigos están en serios problemas. Los ancianos han convocado una reunión de emergencia para decidir qué hacer con ustedes. Ray apretó el puño, sintiendo la impotencia arder en su interior. ¿Van a expulsarnos? Humphrey asintió con gravedad. Han cometido una falta grave. Han descubierto secretos que no debían. Cosas que están fuera del alcance incluso de los caballeros. Y mucho más para simples estudiantes. Ray se revolvía por dentro. Había descubierto que el ser divino no estaba en Roland, sino en Avrion, justo donde él estaba. Estaba tan cerca de las respuestas que buscaba. No podían expulsarlo ahora. No, cuando por fin el velo comenzaba a levantarse. Y entonces, otro pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Por qué Jasmine lo había atacado? Sí, estaba bajo el control de la plaga, pero él no había hecho nada para provocarlos, ni siquiera se había involucrado activamente en su contra aún. ¿Fue un ataque al azar? ¿O todo estaba planeado desde el principio? Ray deseó con todo su ser que Gary la hubiera capturado en lugar de matarla. Si Jasmine aún viviera, quizás podría haberle sacado la verdad, con el poder del juramento del dragón. Mientras estas preguntas lo atormentaban, Humphrey continuó. A partir de ahora serás vigilado. Tal vez no los veas, pero siempre habrá alguien observándote, protegiéndote. Ray frunció el ceño. Eso no era protección. Era una cadena invisible. ¿Cómo iba a actuar libremente si lo vigilaban constantemente? Cometimos un error, dijo Humphrey, más para sí mismo que para Ray. Deberíamos haber estado más atentos a los niños pelirrojos desde el principio. Muchos desestimaron la profecía, pero ya no. El anciano se puso de pie y se dirigió a la puerta.
Había dicho todo lo que necesitaba decir. Ray cerró los ojos. Su cuerpo seguía débil. El veneno aún dejaba secuelas. Pero lo que más pesaba no era el dolor físico, sino la incertidumbre. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que escuchó pasos acercándose. Abrió los ojos de golpe, temiendo lo peor, pero era un rostro conocido. Wilfred. Tenía una expresión severa, una mezcla de decepción y dolor, como un padre que reprende a su hijo por haber ocultado algo importante. «Ray, pensé que podías confiar en mí», dijo firme. «¿Por qué no viniste a mí si tenías dudas?» Ray no supo qué responder. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Wilfred siempre había sido amable con él, pero ¿cómo podía confiar en alguien? Desde que descubrió lo del líquido púrpura y la sangre pura, la desconfianza se había convertido en su escudo. Y ahora, alguien a quien había considerado cercana lo había traicionado, y casi lo mata. «Ya no está en mis manos», continuó Wilfred, dando la vuelta. «No soy parte del consejo. Ahora todo depende de los ancianos». Y sin decir más, salió de la habitación. Ray se quedó solo una vez más. Todo lo que podía hacer era esperar. Esperar el juicio que decidiría su futuro.